Bueno, vamos a esperar nada, unos segunditos, porque se están incorporando los asistentes a este segundo encuentro. Os voy a pedir, por favor, a los que vais entrando, si sois tan amables, que apaguéis vuestras cámaras y también vuestros micrófonos, por favor, para centrar la atención en nuestro ponente. Bien, vamos a esperar un segundito. Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo encuentro del FEDI, unos encuentros en los cuales tenemos la grandísima oportunidad de compartir un ratito con alguien que para nosotros es importante y referente en el ámbito de la discapacidad y la inclusión. Y esta tarde tenemos con nosotros a Aurora Madariaga, es profesora en la Universidad de Deusto, y antes de ir a fondo con ella, me gustaría recordar un par de cosas. Estos encuentros, los encuentros del FEDI, dibujando el camino a los Juegos Inclusivos 2021, bueno, pues son nuestra apuesta por generar diálogo, generar debate y, por qué no, mucha inspiración a partir de personas que para nosotros, lo he dicho, son referentes y que queremos que nos ayuden a entender el mensaje de la inclusión en muchos ámbitos, también en el del deporte. Y hoy tenemos pues ya digo, la gran suerte de tener a Aurora Madariaga con nosotros. Es profesora en la Universidad de Deusto. Estábamos comentando antes con ella esa magnífica vista que tenemos del Museo Guggenheim. Muchas gracias, Aurora, por estar esta tarde con nosotros. Y también decir que, bueno, pues Aurora es doctora en psicología, es directora de la cátedra Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto y es la principal promotora del Manifiesto por un Ocio Inclusivo. Lo primero, Aurora, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias a ti, Javier, y a todo vuestro equipo por haberme invitado y haberme dado esta oportunidad. Pues, Aurora, yo sin más dilación te preguntaría directamente, ¿qué es el ocio? A ver, pues nosotros, si te parece un segundo por ubicar igual a las personas que nos están escuchando, a las que agradezco infinito que se hayan conectado a este encuentro, que quisimos hacerlo en otro momento, pero la pandemia retrasó y que, bueno, pues yo creo que ahora la tecnología nos da esta posibilidad, pues eso, de yo estar en Bilbao, otras personas en otros sitios. A ver, el proyecto que yo dirijo está dentro del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto y desde el año 88 es un instituto universitario que, bueno, profundiza en la evolución y el concepto del ocio bueno, a lo largo de la historia y sobre todo yo creo que ahora tú que me preguntabas ¿qué es el ocio? Pues quizás así en términos muy generales y por supuesto cada persona tiene su propio concepto de ocio porque al final son vivencias que tenemos desde la infancia, sería uno de los ámbitos que también contribuye al desarrollo humano. Yo creo que es uno de los elementos más importantes y por los que quizás está ocupando un sitio más relevante que del que ocupaba hace unas décadas, es porque contribuye también a que cualquier persona pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades, ¿no? Forma parte de nuestra vida durante toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Yo suelo decir que a mis alumnos que hay personas que ya celebraron el día que nacimos y habrá personas que incluso igual celebren el día que nos marchemos. Es decir, nuestra vida está llena de actividades cotidianas que tienen que ver con estar con los demás, con hacer deporte, con ir a ver, practicar un deporte, con acudir a un acto cultural. Es decir, es un repertorio muy amplio, pero que de cualquiera de las formas nos llena y nos genera satisfacción. Yo creo que así de forma muy sintética y sin entrar quizás en un lenguaje excesivamente académico. Muy bien, gracias, Aurora. Ese concepto tan amplio de lo que es el ocio parece que es transversal a muchas áreas, ámbitos de la vida, como comentas tú. Uno de ellos puede ser el deporte. Yo te preguntaría por
ese concepto de ocio aplicado a las personas con discapacidad. Es decir, qué condicionantes o qué limitaciones o qué facilitadores encuentran en el ocio en las personas con discapacidad. A ver, bueno, yo quizás intentando ordenarlo un poco y empezando por la botella medio vacía, existen elementos que impiden o que inhiben o que frenan que una persona con discapacidad pueda participar o tener las mismas oportunidades en ocio que otra persona sin discapacidad. Pero bueno, que eso luego tendríamos que profundizar un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que depende qué características tenga esa persona con discapacidad y qué necesidades tenga, pues quizás la actividad de ocio o esa propuesta de ocio o ese equipamiento de ocio no tiene las condiciones, por ejemplo, de accesibilidad física o comunicativa o cognitiva o social. Entonces ya en ese punto sí que nos encontramos que en términos generales una persona con discapacidad tiene más dificultades porque las barreras persisten durante más tiempo y en más ámbitos que una persona sin discapacidad. Digo esta cuestión porque cualquier persona a lo largo de su vida quiere hacer actividades de ocio y quizás no puede hacerlas por unas razones o por otras. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana tiene algunas limitaciones y algunas barreras para practicar su ocio, para participar plenamente en algunas actividades, que pueden ser temas económicos, pueden ser temas de vivir en el ámbito rural. Lo que pasa es que cuando ponemos el foco en una persona con discapacidad, la persistencia de esas barreras es mayor en cuanto a, como si dijéramos, en cantidad y en calidad, porque hay factores del entorno que no dependen de esa persona. Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, los accesos al equipamiento de ocio. Vamos a poner un ejemplo, quizás el curso para aprender a nadar para niños con discapacidad está adaptado y lo llevan profesionales muy cualificados, pero bueno, he dicho niños, podrían ser jóvenes. Pero claro, para llegar a la piscina hace falta una secuencia mucho más completa, salir de tu casa, llegar al polideportivo, ir al vestuario, tomarte un café en la cafetería, es decir, todos esos elementos que cualquier ciudadano igual lo hace de manera más natural, pues depende de la discapacidad y depende de las condiciones del entorno, pues se convierte en que al final igual no llega al cursillo de la piscina, aunque el profesional pudiera adaptar cómo enseñarle a nadar, por ejemplo. Fíjate, te estoy oyendo y después de haberme leído, que luego abundaremos un poquito en él si quieres, el manifiesto por el ocio inclusivo, Sí. que tú eres la principal impulsora, veo obviamente el tamiz, la estructura o el enfoque de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, a la hora de mapear, ¿no?, esos facilitadores o esas barreras en el ámbito de las personas con discapacidad en concreto y en general de la salud de las personas, ¿no? Algo que sí me ha llamado la atención, me gustaría saber tu opinión, es el hecho de que el ocio tiene sentido en sí mismo, es decir, que no hay que buscar una finalidad más allá, eso sería importante, y que también es una actividad autodeterminada, es decir, que tiene que ser libremente elegida por la persona que lo realiza. Es así, ¿verdad? A ver, es que ahora tú también apuntabas cuestiones que son fundamentales. A ver, eh, darle una cuota de responsabilidad al entorno para que ese entorno sea inclusivo es quizás yo creo que el cambio fundamental entre el siglo XX y el XXI. Quizás podríamos rescatar algún documento anterior, tal, pero tú hacías alusión a la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Salud de 2001, y la Convención, yo creo que la Convención de Derechos Humanos de Derechos de las Personas con Discapacidad recoge todo este sentir que estás transmitiendo tú o que me gustaría transmitir a mí, ¿no? Que es, no depende, y la solución del mismo no puede recaer en la persona, porque eso es inviable. Y ya se ha visto durante siglos que ni siquiera con un apoyo familiar, incluso con medios económicos, eso es imposible. Entonces, el papel del entorno, lo sabemos, el entorno educativo, el entorno deportivo, cualquier entorno. Al final el propio entorno se convierte en facilitador o todavía más barrera, ¿no? Entonces, esa idea muy importante. Y luego, antes me has hecho una pregunta y solo te respondió la mitad. Yo creo que, y tiene que ver con lo que apuntabas del ocio, ¿no? En cuanto, a ver, sin ser absolutistas, porque todo en la vida es relativo, pero es verdad
que cuando hablamos de intervención en ocio con algunos colectivos o con algunos grupos de población, sobre todo, por ejemplo, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, otros grupos vulnerables, siempre el ocio tiene o un enfoque excesivamente educativo o un enfoque excesivamente terapéutico. Y, como decías tú, a ver, el enfoque terapéutico y el enfoque educativo son enfoques, son maneras de hacer una intervención y un abordaje. Seguro que tiene su función, su sentido, su porqué, su demanda. Yo creo que la cuestión sobre la que tenemos que reflexionar todos los profesionales del ocio y o la discapacidad y de otros ámbitos es, ¿realmente dejamos espacio para el ocio con sentido en sí mismo? Es decir, yo he sido voluntaria hace muchos años, sobre todo con discapacidad intelectual, pero también he trabajado con otras discapacidades. E incluso en aquellos años las personas que éramos monitores nos poníamos nerviosos cuando la gente con discapacidad nos decía, no, nosotros hoy no queremos hacer nada, solo queremos charlar. Y nosotros, no, hay que hacer una actividad, hay que fomentar intereses, hay que hacer tal, porque hay que tener un ocio activo. A ver, realmente cuando luego nos detenemos en el patrón de conducta de ocio de la población en general, a ver, hay muchas personas que ven la tele, que ven series, que leen, que hacen un ocio quizás de lo que se denominaba más pasivo, que para ellos es satisfactorio, que el ocio no es solo hacer y hacer actividades, porque eso es condición necesaria, pero no suficiente. Tú puedes hacer muchas actividades de ocio y al final estar desbordado y estresado, no satisfecho. O sea, cuando hablamos de que el ocio hay que elegirlo, que hay que tener protagonismo es en este sentido, ¿no? Que es como ahora han cambiado las cosas por las redes sociales, ¿no? Pero cuando no hace tantos años unos amigos tuyos habían hecho un viaje muy especial, yo qué sé, a Tailandia, y te invitaban a su casa a ver las fotos, para ti era una actividad de ocio agradable, pero tú no habías estado en Tailandia. Yo creo que hay veces que a las personas con discapacidad les enseñamos, los que han estado, me da igual, en Tailandia o en Honolulu, bueno, que ahora ya te digo que ahora ha cambiado porque ahora con Instagram y esto pues es muy inmediato y ya nadie te invita a ver luego sus fotos o su vídeo, pero vamos a suponer que pudiéramos hacer esa actividad. Yo creo que a muchas personas con discapacidad, lo que está ocurriendo también con personas mayores ahora que tienen mayores niveles de dependencia, es que no eligen, o sea, en cuanto hay la presencia de una dificultad, sea de tipo cognitivo, físico, a mayor presencia, o sea, en cuanto hay la presencia de ciertas dificultades, la participación de la persona desciende inmediatamente por las condiciones del entorno, por las características de la familia, por los miedos, por lo que sea. Entonces, en cuanto disminuye su capacidad de poder elegir y de poder participar, lógicamente disminuye su autonomía, su independencia, su control, ¿de acuerdo? Es decir, no todo el mundo elige al 100% todas sus actividades de ocio y es libre, eso no es así. Yo suelo decir a mis alumnas que a veces tienes que ir a una fiesta o a un compromiso, yo qué sé, de tu familia política y igual tú en principio no era tu ideal. Eso no quiere decir, o sea, el origen o algunas razones por las que tú participas en una actividad de ocio no te garantizan directamente que estés satisfecho. Todos tenemos la experiencia de haber puesto muchísima ilusión en un fin de semana, en ir a ver un partido, en algo que casi has disfrutado más el previo que el durante. Entonces, cuando hablamos o nosotros nos planteamos la inclusión o que las personas con discapacidad tengan oportunidades, estamos hablando de esta manera de entenderlo también, ¿no? Que hay muchísimas personas desde las asociaciones y muchísimas familias que están trabajando día a día para que tengan oportunidades, para intentar, pero necesitamos la otra parte, que esa oferta o ese entorno realmente sea quizás, no sé si es más accesible, pero por lo menos que sea menos, no sé, que inhiba menos, ¿no? Entonces yo creo que el facilitador o el ocio debe ser facilitador para una persona con discapacidad en el sentido en el que las reglas también son mucho más flexibles. Nadie te pregunta a ti el lunes y te examina sobre lo que has hecho. Si yo les pregunto a mis alumnos el lunes, ¿qué habéis hecho el fin de semana? Y me dicen que el domingo han estado viendo series toda la tarde en el sofá, nadie les juzga, nos parece lógico, pertinente, porque claro, están cansados, porque claro, ahora con la pandemia, porque claro, el virus, porque claro, las plataformas, y en cambio cuando luego aplicamos a otros colectivos, pues yo creo que somos un poco
no sé, un poco más exigentes con lo que deben hacer otros y no sé si me estoy descentrando un poco, Javi, pero es que, Javier, se me ocurre mientras hablo, ¿no? Que a veces ponemos mucho el acento en la actividad y pocas veces preguntamos si esa persona está a gusto o lo está haciendo con quien le gustaría o qué necesitaría, ¿no? Ya digo, no solo con personas con discapacidad, a veces a los niños no se lo preguntamos, a las personas mayores tampoco, y eso también son elementos que ayudan o no al disfrute y a la satisfacción. Pues además, cuando esa actividad, como comentábamos antes, tiene que ser elegida, debe ser elegida personalmente, ¿no? Que es algo que me llama la atención por ejemplo, lo has comentado tú, es el concepto de la participación, un concepto que se repite tanto en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud como en esa convención, ¿no? De Mm. ese artículo 30 sobre el ocio y también el deporte, eh, resalta mucho el papel de esa participación, ¿no? De que la persona para ser y disfrutar de la actividad y que esa actividad tenga un impacto en su salud, pues ha de participar de manera activa, ¿no? Yo, fíjate, comentabas tú el tema de los miedos, incluso de las propias personas a la hora de realizar una actividad determinada. Nos llama mucho la atención cuando en la última encuesta de personas con discapacidad en España, la encuesta de edad, desde el ámbito de las actividades físicas y los deportes, nos damos cuenta de que, bueno, de que somos una actividad en la cual las personas con discapacidad les gustaría disfrutar de su ocio, pero que nos dicen que no lo hacen muchas veces por su propia discapacidad, ¿no? Entonces, no sé muchas veces si esto es, como comentabas tú, a lo mejor una especie de resignación aprendida o una barrera que me pongo a nivel personal que tiene que ver con cómo los demás entendemos la discapacidad, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. Pues la verdad es que lo que tú planteas sale en varias investigaciones y en varios estudios, ¿no? Incluso en términos más generales, cuando les preguntas a las personas qué actividad, o sea, digo para los que nos están escuchando, ¿no? Normalmente se pregunta qué actividades de ocio haces, se puede preguntar con escalas cerradas, o sea, con listados cerrados o con preguntas abiertas, pues para compaginar un poco lo espontáneo y lo inferido o lo forzado, ¿no? Entonces, pues para ver cuál es el repertorio de actividades, que cada vez hay menos diferencia entre, por ejemplo, entre jóvenes con y sin discapacidad, es decir, pues eso, uso de redes, bueno, hay bastante similitudes, ¿no?, con la población en general. Y la otra cuestión que apuntaba Javier es cuando les preguntas, que a las personas nos preguntan, todos tenemos lo que se llama demandas latentes, es decir, actividades que nos gustaría hacer o practicar, pero que no lo hacemos. Y entonces te preguntan, ¿qué te gustaría hacer y por qué no lo haces? Y es verdad que nosotras nos hemos preguntado en varias ocasiones, porque también nos aparecía el deporte, el practicar deporte. A veces practicar deporte en equipo y luego, a ver, también vamos a contextualizar el grupo de personas que dicen querer hacer algo, que no son el 100%, igual pueden ser el 50%, y de ese 50%, pues igual otra vez otro 50% alude al deporte. Y ahora aparece la diferencia. Cuando tú le preguntas a alguien o a un joven sin discapacidad por qué no hace deporte, te dice que es porque no tiene tiempo, y cuando le preguntas a un joven con discapacidad, te dice que es porque tiene una discapacidad. Entonces, yo creo que aquí habría, como si dijéramos, que repartir las responsabilidades, porque hay unos años que se está haciendo un gran esfuerzo por participar en actividad deportiva escolar y por cultivar hábitos deportivos. Luego ya los tránsitos entre primaria y secundaria ya en población sin discapacidad están suponiendo abandonos y cambios en la práctica deportiva, incluso si se mantiene durante secundaria y bachiller, se rompe para la universidad. Y claro, eso se acrecienta quizás más en el caso de las personas con discapacidad. Pues creo que el otro día lo hablábamos tú y yo, pues yo creo, esto es una opinión personal mía, pues supongo que es la suma de varios factores. Yo creo que habrá algunos de estas personas que contestan que es un poco como de, ¿cómo se dice? No me sale ahora el término en psicología, como lo de, ¿qué quiere usted que yo le diga? ¿Que quiero hacer más deporte? Pues yo se lo digo, que a veces es como la respuesta que quiere el encuestador, ¿no? Que no, yo creo que habrá otras personas que realmente han tenido experiencias muy malas, claro, porque no solo es poder practicar deportes, sino la calidad de las experiencias, ¿no? Entonces, hay muchos chicos y chicas que sin tener discapacidad, pues su experiencia en el ámbito escolar con el deporte ha sido absolutamente poco satisfactorio.
Por otra parte, pues no lo sé, yo creo que es la suma de varios factores y que habría que incidir. eh, no, quizás en algo, no sé, me imagino en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en la etiqueta social de las actividades de ocio, en la presencia de barreras, no sé, supongo que será varias, porque luego también durante la pandemia ha aumentado un montón la compra de aparatos, o sea, las personas sí hacen algún tipo de deporte o de actividad física, muchas personas también ahora se conectan. No sé la verdad, Javier, muy bien por dónde irían los tiros para que no ocurra esto constantemente, porque es verdad que en diferentes estudios aparece así. Y seguro que haciendo una encuesta de discapacidad actualizada, pues de hábitos de las personas con discapacidad nos encontramos seguro muchas novedades y muy jugosas, ¿no? Y comentas tú, no sé, yo te estoy escuchando y estoy casi que aquí apuntando posibles investigaciones, ¿no? A medio plazo, ¿por qué no? Pero ahora lo que voy a pedirles a nuestros asistentes que vayan, por favor, preparando las preguntas que puedan tener para ti, igual que las vayan poniendo en el chat, porque ahora hacia y media menos 25 pues daremos paso a esas preguntas que ellos vayan haciendo por el chat para ti. Te voy a lanzar otra pregunta, Aurora, y es en el sentido de, me gustaría que comentaras, bueno, pues el ejemplo que para nosotros también supone, como cátedra universitaria que somos, vuestra cátedra de ocio y discapacidad, que, bueno, que lleváis décadas estudiando este fenómeno, y me gustaría que perfilaras un poquito las principales líneas de actuación, tanto académicas como de investigación, a las que os habéis dedicado en estos años. Vale, bueno, quizás seguramente compartiremos elementos pues, por la denominación del proyecto y por las similitudes, y luego ya es la idiosincrasia, ¿no? En el caso del proyecto de Cátedra de Ocio y Discapacidad, yo creo que en ese momento fue muy innovador, estamos hablando del año 94. La investigación en la universidad de todo el Estado no es el mapa actual, era algo quizás, digo, en ciencias sociales y humanas, no estoy hablando quizás en otros ámbitos o en otras disciplinas. Era todo más incipiente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el fundador del Instituto de Estudios de Ocio, que fue el profesor Manuel Cuenca, pues vio que ese fenómeno que lo estábamos viviendo indirectamente y además de manera bastante traumática en la ciudad. Solamente un apunte, Bilbao ha sido siempre una ciudad industrial y llega un punto en que no hay industria, con lo cual en una ciudad industrial, si no hay industria, ¿qué eres? ¿En qué te conviertes? Y bueno, pues el proceso de regeneración de la ciudad de Bilbao, como otras ciudades en el mundo y en Europa y en España, pues ha sido laborioso, costoso, y entonces empieza a gestarse una idea de ciudad que tiene mucho que ver con equipamientos y con proyectos que tienen que ver con el ocio. Y entonces, yo creo que en ese sentido, pues en la Universidad de Deusto, quizás porque incluso físicamente estamos al otro lado de la ría, es decir, el puerto de la ciudad de Bilbao estaba enfrente literalmente y los barcos entraban hasta aquí. Entonces, pues la universidad acepta que entender el ocio como un ámbito de desarrollo humano puede resultar de interés, y en ese momento pues hay cierta financiación, y desde el 88 al 94 se afianza un poco el concepto de ocio y el enfoque más humanista de cómo trabajábamos el ocio en el equipo, y en ese momento va surgiendo como una pregunta o como a ver, estamos hablando de ocio, estamos hablando de desarrollo, pero es que es obvio que esto no es para todo el mundo, es obvio que hay muchas dificultades. Y en ese momento, en ese contexto, surge el colectivo de personas con discapacidad como los que seriamente había como una gran diferencia entre tener o no discapacidad para poder acceder a ocio. Y entonces en ese contexto, con la ayuda durante casi 12 años de ONCE y Fundación ONCE, pues podemos sentar las bases, pero eso bajo el paraguas de un instituto que ya tenía docencia de grado, tenía doctorado en ocio, máster de ocio y hacía investigación en ocio, con lo cual nos ha permitido sobrevivir en este sentido, que es que hemos podido hacer investigación propia sobre el ocio de las personas con discapacidad, pero también en otras investigaciones sobre cultura, turismo, deporte u otros segmentos de edad u otras situaciones, investigar qué ocurría con
con la inclusión, con la integración. Y entonces, bueno, hemos ido creciendo mientras también se transformaba la sociedad. En el año 94, pues suponeros, se llamaba el proyecto Cátedras y Minusvalías, se hablaba de integración. En el año 2001 con la CIF yo creo que ya hay un espaldarazo y bueno, también podemos hacer, yo creo que ayudamos a impulsar en este país publicaciones sobre ocio. Que quiero decir muchas cosas. Entonces, porque fijaros, yo creo que es de recibo recordar que todo el acceso al ocio de cualquier persona con discapacidad, al menos en España, quizás en otros países como Estados Unidos ya había más proyectos de inclusión, era a través de las propias asociaciones. O sea, el tercer sector y todo el entramado asociativo de todas las comunidades autónomas, de ciudades pequeñas, grandes, pasaba por el tejido asociativo con las dificultades que tenía de financiación. Entonces, bueno, siempre tuvimos pues, interlocución directa con ellos y yo creo que nosotros nos convertimos, bueno, pues en otro agente complementario, porque yo creo que cada vez más coexistimos y convivimos fórmulas diferentes, entonces yo creo que desde la universidad se puede aportar, desde las asociaciones se puede aportar y entonces yo creo que hemos aportado en docencia, en investigación y en transferencia. Nosotros hemos tenido unas herramientas como universidad que han permitido hacer jornadas, eventos, congresos, publicar, cosa que antes muchísimas asociaciones tenían un montón de proyectos, de incluso medición de datos, de evaluaciones que se quedaban en los despachos porque no se sistematizaba esas publicaciones. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues vamos creciendo junto con el resto de los temas que van creciendo y yo creo que la CIF es un espaldarazo para todo el tejido asociativo y yo creo que el año europeo de la discapacidad, aunque seguramente nos hubiera gustado hacer más, es cuando nosotros hacemos el primer manifiesto por un ocio inclusivo. Y claro, en todos estos años, pues la sociedad ha cambiado mucho. 2004, ¿no? Aurora, o 2003, 2004 fue. 2003 es el primero, luego lo actualizamos con el 20 aniversario y el 25, pero el primero es el 2003. Estaba pensando, a ver, la sociedad ha cambiado mucho, pero algunas necesidades de las personas siguen siendo bastante similares. Y luego hay un cambio en un dato muy importante que al inicio era casi impensable, ¿no? Que era siempre había otras personas profesionales que hablaban de las personas con discapacidad, ya fuera del empleo, de las familias, fuera del ámbito que fuera. Y entonces también es un poco distinto el acercamiento que ahora se hacen muchísimos proyectos con muchos colectivos, que era es que estos datos que estamos contando nos lo han dicho las propias personas con discapacidad. No es yo que pienso que les gusta ir al cine, no, es que me han dicho si van o no al cine. Entonces, yo creo que eso también supuso el tener otro tipo de datos y bueno, que como siempre, si hacemos un poco de balance y autocrítica, pues a veces nosotros también hemos dejado algún colectivo fuera a veces de los estudios, pues por los recursos, por las metodologías, por dificultades de acceso, por permisos, bueno, pero en general sí que hemos intentado que tuvieran una voz. Y bueno, yo creo que cambia el panorama en muchos sentidos, porque estoy pensando, empiezan los primeros congresos a los que van las propias personas con discapacidad, que eso antes, pero digo de cualquier tipo de discapacidad. Yo creo que la fortaleza o lo que crece en todas las entidades más de índole nacional, pues es muy importante y se profesionaliza todo mucho. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos crecido todos un poco juntos. Y también, lo que iba a decir, una cuestión muy importante, al preguntarles a ellos, empieza a cambiar también su propia idea de su propio ocio y también la idea de los demás del ocio de los otros. No sé si me explico. Sí, sí. Esto es, claro, entonces también las propias personas empiezan a demandar que, claro que quieren un trabajo, claro que quieren una vida independiente o unas condiciones salariales dignas, pero es que también quieren disfrutar bueno, iba a decir del tiempo libre, pero es que no me gusta mucho porque me parece que ocio es es una palabra más enriquecida que quizás tiempo libre, ¿no? Que al final es una cuestión de cuantificación. Bueno, pues yo destacar de todo lo que has dicho, me quedo con esa reivindicación del tejido asociativo y de su importancia. Y no en vano recordar aquí, por ejemplo, bueno, un par de anécdotas, ¿no? Fíjate, has comentado, creo que la Fundación 11 o el CERMI. El CERMI, pues hace un par de años ha publicado un libro blanco sobre el deporte de personas con discapacidad en España, junto con la propia ONCE y el Comité Paralímpico Español, que ha sido un poco una fotografía de
pero fíjate, incluso en nuestro ámbito es ese tercer sector el que nos está impulsando a diseñar fotografías como esa, ¿no? No tanto del ámbito deportivo, sino desde el ámbito asociativo. Y también la segunda anécdota es que, bueno, pues nos conocimos en una actividad de una asociación, que es la Asociación Roosevelt en Cuenca, que le mandamos desde aquí un abrazo al bueno de Chema, donde actividades del movimiento asociativo pues propician pues, bueno, la visibilidad, por ejemplo, y la transferencia de actividades como tu cátedra o como la nuestra, o que de otra manera seguramente sería más difícil de visibilizar en el propio colectivo, ¿no? Mm. Sí, a ver, yo por supuesto, y lo primero que he dicho es el reconocimiento a la labor que ha hecho el tercer sector, bueno, y la que sigue haciendo y las dificultades que está teniendo ahora en este momento, ¿no? Pero también creo que es importante que también nos demos cuenta que a veces no nos conocemos suficiente, porque, a ver, reconociendo su labor y me gustaría también hacer una reflexión, ¿no? La función esencial que tiene algunas asociaciones, que es el conocimiento de un colectivo concreto, eso es innegable, ¿no? Que nadie mejor que la ONCE conoce las necesidades de una persona con baja visión o con ceguera. Nadie mejor que quizás una fundación de síndrome Down conoce, o sea, de cualquier discapacidad, o sea, física, auditiva, vinculada con TEA, es que me da igual. Lo que pasa que yo a veces, y lo suelo hablar con ellas, vamos, con el propio tejido asociativo, ¿no? Tenemos también que buscar espacios comunes para trabajar por la inclusión juntos, porque cuando tú apuntabas el CERMI, ¿no? Para mí es interesante e imprescindible que existen figuras que aglutinen todos los tipos de discapacidad. Aun a sabiendas que habrá aspectos que yo entiendo que los tiene que atender una asociación conocedora de la problemática. No sé si me estoy liando. O sea, yo creo que tiene que convivir ambas, porque a veces a mí me da un poco miedo que el sector está un poco demasiado parcializado. A ver, yo hice la tesis hace ya casi 12 años sobre los servicios de ocio de las asociaciones de discapacidad en España y pues cuando ya la estaba terminando, yo entraba al CERMI y subían el número de asociaciones y entonces yo me ponía nerviosísima. A ver, que nosotros hicimos un trabajo, bueno, fue una investigación de la cátedra y luego yo usé una parte de datos para la tesis. O sea, nosotros hicimos el trabajo con todas las que llamamos entidades estatales, pues imaginaros, con lo que era ay, no me sale ahora antigua, bueno, plena inclusión, que ahora no me sale, FEAPS, o sea, con la 11, con lo que era como las cabezas de todo el tejido asociativo piramidal, ¿vale? Entonces, conocimos también sus directrices, bueno, que nos aportaron cosas, o sea, elementos y temas muy interesantes, pero luego hicimos cuestionarios de los servicios de ocio de las asociaciones que quisieron participar, o sea, teníamos un poco las dos miradas, ¿no? Y muy interesante y ayudan mucho, o sea, y yo creo que cumplen una función importante, pero yo a veces echo de menos, esto ya quizás es casi una opinión, es difícil trabajar y abanderar la inclusión desde microproyectos o desde sectores muy fragmentados. Para mí, el concepto que yo tengo de inclusión o bueno, lo que compartimos muchas personas, claro, requiere tal nivel de cambio social y de transformación de estructuras que realmente en otros países, pues por ejemplo, que ya sé que no es ejemplo para todo, pero en el caso de Estados Unidos hay grupos de población con discapacidad que son verdaderos, vamos, que ejercen verdadero presión a las políticas y a los gobiernos. Y en el caso nuestro, pese a existir un tejido asociativo muy potente, no sé si, a ver, trabaja mucho para que cambien las cosas, pero no sé si realmente es un elemento de tanta presión como se lo debiera de merecer o que empujaría realmente más a la inclusión. Fíjate, yo ahí en ese sentido, decir que yo siempre lo pongo como ejemplo el caso español de la importancia del tejido asociativo y su desarrollo en nuestro país y el nexo que, en mi opinión, muchas veces está completamente desaprovechado a la hora de favorecer la iniciación deportiva. Es decir, imagínate, no sé, una fundación voy a poner un caso real, ¿no? La Asociación de Niña Espina Bífida, entre sus múltiples actividades de ocio para sus chicos, pues ahí florece el baloncesto en silla de ruedas, como florecen otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, muchas de las veces tenemos el tejido deportivo por un lado y el tejido asociativo, que es lo que dices tú, que da el servicio directamente, conoce las familias, conoce las necesidades,
están como desconectados, ¿no? Mm. Entonces ahí, y fíjate que incluso teniendo no solo el tejido asociativo tan bien estructurado, a mi entender, sino también un soporte legislativo muy potente, pero que seguramente adolece de medidas sancionadoras, ¿no? Es decir, que la ley está muy bien, pero seguramente pues, nos hace falta el tener esos mecanismos seguramente de control, que no sé quién corresponderá, imagino que las comunidades autónomas que tienen competencias en temas de asuntos sociales, pero que falta seguramente, como dices tú, ese punto de presión que permita un cambio en positivo real, porque hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y yo estoy de acuerdo contigo y creo que además, a ver, aquí estamos circunscritos a un tema muy concreto que tiene muchísima importancia, ¿no? Que es la inclusión en ocio o la inclusión social. Pero realmente la inclusión trasciende el ámbito del ocio, trasciende el ámbito de la educación y trasciende al colectivo de personas con discapacidad. O sea, la inclusión es una forma de organizar la sociedad en la que, dicho así muy resumidamente, quepan todas las personas independientemente de sus necesidades. Esta frase que, bueno, que parece que la suscriben todos los gobiernos, todos los ciudadanos, pues luego en la realidad yo estoy contigo. Creo que se habla, por ejemplo, ahora que hemos celebrado recientemente el 8 de marzo, se habla de la cuestión de género como algo intersectorial y yo creo que quizás son procesos, ¿eh? Y seguramente dentro de 10 o 20 años igual nos encontramos, Javier, y lo hemos conseguido. A veces son como si fueran en autovías paralelas. El mundo de la discapacidad abriendo su propio camino con el deporte, con la cultura, con el arte, con que una persona con discapacidad pueda generar arte, y el mundo del ocio con sus industrias culturales, creativas, o sea, como si fueran realidades paralelas, cuando en principio no tendrían que ser. Lo que pasa que a veces yo he vivido las dos cuestiones, sobre todo el mundo del ocio, que nosotros hemos trabajado bastante en temas de formación, en atención a la diversidad con diferentes perfiles del mundo del ocio, es que ni siquiera hay ni una actitud negativa, ni una... No, 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 es que hay falta de visión global de lo que es una sociedad heterogénea. Entonces, es que no, vamos, es que, pero te estoy hablando en polideportivos, en museos, en teatros, o sea, hay como que ir con un proyecto específico, con una realidad concreta, explicársela, hacérsela ver, hacérsela llegar y entonces es como que se abre y dice, entonces las personas ciegas pueden pintar. Digo, el típico ejemplo de los polos, ¿no? Entonces las personas con discapacidad intelectual pueden ir a un museo de arte contemporáneo, entonces las personas sordas pueden disfrutar de la música, o sea, y entonces te das cuenta que otra vez, pues quizás los extremos, los estereotipos, o pues son los que a veces también frenan la inclusión, ¿no? Que por parte de los profesionales del ocio y a veces también las propias personas con discapacidad, que yo creo que hay que sacar la bandera a favor de ellos, también están un poco hartos de tener que estar siempre abriendo como si fuera, no sé cómo se llama la máquina. Aquí hay varios proyectos brutales de carreteras que han hecho atravesar un monte con una máquina. Entonces yo a veces visualizo a las personas con discapacidad abriendo todo el rato el monte, atravesando el monte, ¿no? Y eso, perdonadme, pero eso es absolutamente agotador. Y a veces tú no puedes atravesar el monte. Entonces, yo creo que depende un poco de todos, ¿no? Y sí que es verdad de entender, no sé, a veces yo creo que las cosas, que complicamos las cosas sin haberlas visto, ¿no? A veces luego cuando yo tuve una tutora de prácticas que trabajábamos entonces, era bueno, en un tema de ceguera, que era con niños, y decía que a ella lo que más le preocupaba ya no era la actividad de ocio que hiciera el niño o la niña ciega, sino que estuviera satisfecho y que fuera una experiencia positiva. Y eso que en ese momento a mí no me pareció tan importante, me parecía como más importante el hecho de participar. Ahora yo creo que sí que es verdad que hay que preocuparse también de que la experiencia sea satisfactoria, porque a veces, incluso bajo el nombre de inclusión, pues eso, que vaya una persona con discapacidad, ella sola, o sea, sin conocer a nadie, bajo el paraguas de la inclusión y de que tiene que hacer algo en la comunidad y de que tiene que hacer algo con gente que no tiene discapacidad, dices, hombre, pues está muy bien, pero está muy bien para algunas personas, no para todas. Esto es como todo, ¿no? Yo creo que el tema de inclusión en ocio también es abrir un poco el abanico, ¿no? Ni solo asociación, o sea, ni solo actividades con las asociaciones, ni solo actividades con otras personas, porque realmente el abanico, el repertorio de actividad de ocio de cualquier ciudadano o ciudadana en principio es un poco más abierto
y a veces tenemos diferentes grupos de referencia para diferentes actividades y con la edad todo se flexibiliza más, ¿no? Entonces yo creo que no sé ya muy bien de lo que estábamos hablando, Javier, pero... Mira, a mí me sirve mucho todo esta reflexión que acabas de hacer, porque tenemos muchos debates en nuestra cátedra sobre lo que llamamos ahora no tanto los contextos de inclusión, sino ver la inclusión como una posibilidad más. Y hablamos de contextos de participación, es decir, que tampoco es que sea el ideal en positivo la participación conjunta o la inclusión de con y sin discapacidad, ¿no? Es una posibilidad más, pero que a nosotros nos sirve mucho para visibilizar la situación de las personas con discapacidad en el deporte. Pero eso no quita de que, por ejemplo, a nivel de práctica, has dicho tú, de tejido asociativo, pues tenga que seguir habiendo actividad física, como no, en el ámbito de la rehabilitación, en los hospitales, en los centros de referencia, y ahí la inclusión es muy complicada, casi que no tendría casi sentido, ¿no? Entonces, es un poco abrir la mente a la hora de pensar que la inclusión nos permite ver esa posibilidad que es factible, pero que en realidad lo que quiere poner en valor es esa posibilidad de elección, ese rango y esa posibilidad de autodeterminación también en el deporte, como contexto que a veces es muy segregador por la filosofía del deporte en sí misma, porque al final en el deporte, pues como concepto, al final solo gana uno y eso es muy poco inclusivo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, y al hilo de lo que tú dices, también me parece importante, me acuerdo cuando empezó a haber encuentros, porque la esperanza de vida de las personas con discapacidad aumenta y entonces hubo que hacer como un esfuerzo de entender los procesos de envejecimiento que no eran los que se conocían o porque las personas con discapacidad no vivían tantos años, ¿no? Entonces, me acuerdo en un congreso, creo que era en Oviedo, que hubo un montón de comunicaciones, un montón, y entonces de repente, bueno, eh, viene un gerontólogo, pues eso, experto en procesos de envejecimiento, y entonces dice que ellos han hecho un proyecto y entonces se llamaba gerontogimnasia. Y yo te digo en serio, en aquel momento me acordé, o sea, cuando un niño o niña con discapacidad hace piscina, o sea, va a la piscina a nadar, es hipoterapia, ¿no? O sea, sí creo que se llama así. O cuando hace hípica, es hípica con animales o terapia con animales. Y resulta que ahora me estáis diciendo que cuando una persona mayor con discapacidad haga gimnasia, no va a ser gimnasia, va a ser gerontogimnasia, ¿no? Entonces, yo solía decir, o sea, un poco exagerando, ¿no? A ver, no se puede pasar de la hipoterapia a la gerontogimnasia. ¿Y dónde está la vida diaria? ¿Dónde está lo no terapéutico, lo no educativo? Lo no ¿no? A ver, es que a veces necesitamos hacer actividades o participar porque nos gustan y porque nos encantan, que además eso genera unos beneficios, totalmente de acuerdo, pero eso nos pasa a todos. Entonces, ese tipo de lenguaje también, yo ahí sí que creo que con el lenguaje tendríamos que ser un poco más inclusivos, sin desgastarlo, porque a veces desgastamos la palabra integración sin estar haciendo procesos reales de integración. Y a veces a mí con la inclusión me da miedo, ¿no? El otro día en una reunión yo planteaba, tendremos que ser muy serios con los indicadores de inclusión y qué sí, qué no, lo que dices tú, qué es un contexto, qué es o cómo estamos planteando un escenario plural en el que quepamos todos, no vaya a ser que por sacar también un extremo pues estemos dejando a otras personas fuera, ¿no? A ver, mientras vamos trabajando para que las personas con discapacidad puedan tener participen más y puedan participar más de forma más satisfactoria, está claro que nos vamos encontrando pues otras dificultades, ¿no? Porque la sociedad tampoco cambia quizás tan rápidamente como a veces nos gustaría. Pues, Aurora, ¿sabes qué pasa? Yo creo que los asistentes tan pendientes de tu discurso que Que nadie hace ninguna pregunta. nadie se anima a hacer una pregunta. Yo creo que están tan metidos en lo que estamos comentando, especialmente tú, que no se animan. Yo les he pedido que se animen hace ya un ratito, pero no veo actividad en el chat. Pero no pasa nada. Yo tengo aquí cuerda para rato contigo, para el ratito que nos Vale, queda. mira, ya sé, otra cosa que me gustaría ¿Sí? comentarte, que Claro. lo has dicho tú al hilo del deporte y me parece muy importante. Y retomando la pregunta que me había apuntado aquí al principio de elementos que inhiben o que facilitan, yo creo que podríamos hacer una lista. Bueno, yo creo que cuando tenemos dudas, lo mejor es leerse la convención de la ONU. Digo dudas, me refiero a que a veces entramos en dinámicas
Y entonces te paras, lees, y yo creo que es uno de los textos más completos sobre papel. Yo entiendo que el ritmo de implantación, de desarrollo, el compromiso de los países, pues está generando muchas dificultades a muchas personas con discapacidad. Pero como texto me parece absolutamente incluyente, vamos. Y entonces, otro elemento que me parece facilitador de verdad cuando hablamos de inclusión y noción de una persona con discapacidad es cambiar donde ponemos el foco. A ver, yo le suelo poner en la pizarra, bueno, tú y yo aquí estamos todo el rato hablando de persona con discapacidad, pero todavía hay ámbitos en el que ni siquiera se habla de persona, se dice discapacitado, minusválido, o luego hablaremos qué te parece lo de persona con diversidad funcional, ¿de acuerdo? Pero eso luego lo dejamos. Entonces, ¿qué ocurre en el momento que decimos persona con discapacidad? Porque tú cuando dices persona con un Ferrari, todo el mundo etiquetamos rico, tal, aunque no lo fuera o aunque no lo sea. ¿Qué ocurre en cuanto decimos persona con discapacidad? Ya, perdóname, pero el ámbito del ocio o la sociedad en general solo ve la discapacidad. Es que no pregunta ni el nombre de esa persona. Bueno, si igual es un niño pequeño y todavía como que los niños generan más ternura y los niños y niñas en general, y entonces igual te acercas, le pregunta el nombre, pero bueno, se lo preguntarán al adulto en vez de a él. Entonces, ya una vez de que solo estás viendo la discapacidad, claro, a partir de ahí ya es como si tuviéramos visión borrosa, porque ya es borroso todo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos al revés? Que se está haciendo alguna experiencia y es bastante interesante y creo que el cambio es real, porque esa es otra. Depende del rol que tú tengas, hay como una especie de postureo de que aceptamos todos la diversidad y todo, no sé, como políticamente correcto, pero luego rascas, esto es como lo de que luego nadie quiere de vecino no sé qué tipo de colectivo, no sé qué tipo de infraestructura. Pues yo creo que con la discapacidad ocurre igual. ¿Qué ocurre si damos un poco la vuelta? Y en el caso del ocio, nos centramos en una actividad de ocio que puede ser compartida. Vamos a suponer, vamos a hacer, yo qué sé, senderismo o una ruta por la ciudad. Ahora que se puede salir ya, se supone que por lo menos en las ciudades, ¿no? A ver, si realmente el planteamiento es incluyente y es una ruta de ciudad con tal, con cual me da igual, incluso con una actividad gastronómica, vamos a ponerla una actividad sugerente, ¿de acuerdo? Accesible económicamente y tal. A ver, tendríamos que dejar de estar viendo si viene o no una persona con discapacidad, porque se supone que lo que nos une es la actividad. Y si tú haces esa actividad de forma reiterada y encima le das forma y eres un club o te federas o no sé qué, pues lo que te une, entiendo yo, no sé, desde mi óptica, que sería la actividad. Y uno tendrá alto, bajo, gordo, delgado, quiero decir, de tal raza, de no tal raza, de tal edad, de no tal edad. Y eso es realmente, yo entiendo que es aceptar la diversidad, cuando no pierdes de vista lo que te une. Entonces, yo creo que en el caso del ocio, o bueno, yo creo que es perfectamente trasladable a un deporte, aunque haya ese otro espíritu de vencer. Si tú perteneces a un equipo, claro, lo que pasa es que en el caso de la discapacidad hay que ser muy tolerante, porque todo el mundo no tiene las mismas competencias ni capacidades y entonces todo el mundo no juega igual y entonces hay gente que igual. Pero bueno, quiero decir que también hay deporte individual. Bueno, no sé si realmente lo que te une es el deporte, esa actividad, tendremos que empezar a dejar de ver la discapacidad, ¿no? Y ver a, no sé, Pues me sirve a muchísimo, María o a Pepe, es que me da igual a quién. me sirve Para mí, muchísimo. este es un elemento fundamental en la vida de una persona con discapacidad. Cómo le miran, o sea, cómo le miramos o cómo nos miran o me da igual cómo lo conjuguemos. Cuando realmente hay cambios, cuando cambia la mirada. Pero de verdad, como en otros colectivos, ¿eh? O sea, yo lo tengo Me quedo ya con la reflexión. clarísimo. Mi cabeza ahora mismo está efervescente, a partir de lo que estás diciendo y trasladándolo a mi ámbito, ¿no? Pero mira, vamos a leer, te voy a leer la pregunta que se ha hecho en el chat. Dice, mira, buenas tardes, está muy interesante la conferencia. Puede que se hayan hecho estudios sobre esto, pero me gustaría saber cómo ha afectado el auge de las nuevas tecnologías en el ocio en general y en el de las personas con discapacidad en particular. ¿Se ha visto modificada la inclusión en el ocio? De Irene López, nos pregunta Irene. A ver, Irene, yo sé que hay varios estudios porque la Fundación Vodafone tuvo un momento que financió varios proyectos vinculados a mayores y a mayores, a personas con discapacidad, sobre todo de usabilidad de TIC,
bueno, eh, es que estoy pensando porque para darte alguna herramienta, porque desconozco, o sea, es más una opinión que un dato. ¿Hay algún estudio? Creo que aquí hay que partir antes de la pandemia y después, porque la pandemia ha generado brechas digitales, o sea, que no a personas con y sin discapacidad. Entonces, yo creo que el ocio se ha visto mediatizado por tecnología en determinados segmentos de población, no en toda la población. Pero sí que es verdad que va habiendo cambios. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo un trabajo, lo que pasa es que todavía no tenemos datos sobre en jóvenes cómo ha cambiado el ocio durante, o sea, antes, durante y después del COVID, ¿no? Pues porque todos sabemos que con los matices que queramos, pero se ha hecho más actividad de ocio intrahogar, con la familia, por las circunstancias que han obligado y porque, bueno, pues han aparecido otros problemas o se ha ganado en cohesión familiar. Yo no digo que no. Entonces, yo sí creo que hay ligeros cambios. Nosotros aquí en el Instituto de Estudios de Ocio tenemos otra línea de trabajo que es una escuela de ciudadanía, que no tiene nada que ver ni con docencia de grado ni posgrado, sino con programas de formación para que las personas aprendan a disfrutar aprendiendo o disfrutar aprendiendo, o, vamos, formarse a través del ocio o que parte de su ocio lo utilicen para formarse. Y no tiene nada que ver, por ejemplo, en el programa que nosotros tenemos de 3 años, cuando vienen pues incluso, yo qué sé, por ejemplo, que leen el periódico en papel, no utilizan plataformas como los alumnos, no utilizan el mail, no utilizan, igual el WhatsApp sí, pero no las redes, y sí van aprendiendo y van incorporando herramientas como, perdona, como he incorporado yo. Bueno, Javier creo que es más joven que yo, pero que decir que yo y no nací en la era, yo qué sé, de los dinosaurios. A ver, que los ordenadores, discúlpame, son de antes de ayer y los móviles también, ¿eh? O sea, que yo hice toda la carrera y un máster con las fichas de la biblioteca. Claro, ahora ya no sabría cómo hacerlo con fichas de biblioteca, pero quiero decir, entonces, Irene, con respecto a lo que tú me decías, yo creo que las tecnologías sí inciden en muchos aspectos, pero creo que inciden más del pequeño detalle a la conducta, por ejemplo. Con respecto al turismo, claro, las personas más mayores o las personas con discapacidad mayores van viendo que hay muchas más opciones, que ya no hace falta llamar a tu agencia de viajes, o sea, la agencia de viajes también. Pues yo creo que hay como empieza por pequeños cambios que van, por supuesto, organizando grandes transformaciones, tanto en turismo, tanto en cultura. Por ejemplo, en cultura sí que ha aumentado mucho y también en personas con discapacidad todas las opciones de visitas virtuales a museos, a galerías. O sea, realmente ahora mismo la tecnología nos permite acceder o por lo menos a ver realidades impensables hace 25 años. Digo en cuanto a que no tienes que estar físicamente, con lo cual fijaros lo que estamos haciendo ahora mismo. Esto era impensable cuando yo empecé a trabajar. O sea, éramos, bueno, cuando antes decía Javier en Cuenca estábamos físicamente allí. Bueno, y además también se valora, ¿no? Pero entonces yo sí creo que las tecnologías dan muchas opciones para el ocio, pero que hay que poner todo en su justa medida. Quiero decir, no podemos, esto es lo mismo que el deporte es fundamental, es interesante y forma parte de la vida de muchas personas, pero normalmente no es la única actividad de ocio que se realiza. O sea, el repertorio de actividades o conductas de ocio es mucho más rico que solamente hacer algo. Entonces, cuidado o tendríamos que tener cuidado y tendremos que estar atentos qué ha pasado o qué secuelas deja esta pandemia, que las personas hemos estado mucho más horas de las quizás incluso saludables conectados, sea viendo museos, escuchando conferencias o jugando. O sea, me da igual, quiero decir que el repertorio puede ser. Entonces, también se está viendo que está habiendo cambios en la forma de comunicarse entre las personas, ¿no? Y bueno, pues yo ahora pregunto en el aula, ¿habéis utilizado ¿cuándo habéis utilizado la última vez el teléfono fijo? Y me miran todos como diciendo, ¿pero qué dices? ¿Para qué necesitamos nosotros teléfono fijo? O sea, a lo que iba Irene, incide muchísimo, hay mucha transformación, pero nos vamos a volver a encontrar las mismas barreras si la tecnología no es suficientemente accesible o, en este caso, si la persona no tiene o un centro que tenga la tecnología accesible
o las posibilidades personales o individuales de tener un equipo en su casa que necesite el ratón o que tenga la cámara o que tenga las adaptaciones que requiere. Genial, Aurora. Mira, Bueno, Irene, como un comentario, que puedes hablar tú también lo que te parezca, vamos, gracias a ti. mira, Irene dice muchas gracias y ahí tenemos un par de preguntas que estamos animando ahora. Mira, Juanjo García Luna de la Federación Española de Rugby pregunta, ¿discapacidad como concepto global? Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? Juanjo, ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿me ves? ¿Me veis? Sí, Te veo, sí. te veo. Hola, Juanjo. ¿Qué tal, Aurora? Encantado de Lo conocerte mismo. y de oírte y de oíros a los dos y de escucharos. Muy interesante vuestros comentarios y, en fin, una vez más estoy aprendiendo mucho. Hasta ahora aprendía de Javier, ahora estoy aprendiendo de Aurora también. Así que muchas gracias a los dos. No, simplemente yo quería poner encima de la mesa lo que he escrito ahí, ¿no? Discapacidad como concepto global. Claro, es lo que estáis diciendo. O sea, quiero reforzar un poco y lo que estáis comentando. La discapacidad, nosotros en rugby, que como sabe Javier, con la ayuda de CEDI, estamos, bueno, pues trabajando mucho en el tema de inclusión y de rugby inclusivo y, bueno, pues yo digo, vamos a ver, a nosotros en rugby nos llegan muchos chicos y chicas que por sus condiciones físicas pues no les admiten ni en rugby, ni en básquet, ni en balonmano. Vienen al rugby un poco como una cesta común y nosotros estamos encantados de que estén aquí y al final acaban reivindicando sus condiciones, en definitiva, y jugando al rugby encantados y haciendo amigos y solucionando su ocio, su deporte. Pero por el camino se queda mucha gente, se quedan muchas chicas y muchos chicos que al final pues son rechazados en algún otro deporte y bueno, pues no llegan al rugby por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces, por eso hablo de la discapacidad como concepto global. Yo creo que es algo, y vosotros sois los expertos y los doctores en el tema, si esto no habría que incluirlo, la discapacidad y la formación sobre discapacidad, habría que incluirlo en una formación genérica, en una formación de los institutos, de los colegios, desde pequeños, porque al final pues la discapacidad no es lo que ahora mismo manejamos o la sociedad maneja en general, un chico o una chica, bueno, pues con síndrome de Down, con lo que sea. No, la discapacidad también para mí es eso que estamos diciendo. Es un chico con unas capacidades limitadas o una chica con unas capacidades limitadas para un determinado deporte o para tal, pero que perfectamente en otro deporte, en otra actividad de ocio, pues puede perfectamente completar su vida y no lo hace porque la sociedad le está cerrando las puertas por nuestro egoísmo y por nuestra crueldad, yo me atrevería a decir. Entonces, bueno, quiero plantear eso, quiero efectivamente el trabajo que estáis haciendo, todas las asociaciones y todos los grupos dedicados a la inclusión es encomiable, es fantástico, pero bueno, no creéis que habría que presionar sobre la administración, sobre los políticos, para que realmente esto esté perfectamente incluido y sea una inclusión real, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Gracias, Javier, y gracias, Aurora, por vuestras enseñanzas y vuestros comentarios y vuestra dedicación a esto. Muchas gracias, Juanjo. Aurora, ¿qué te Pues parece? gracias a ti, Juanjo, y o sea, fíjate lo que hace la comunicación, ¿no? Bueno, gracias por lo que te comentabas tú. Dos cuestiones. Una, totalmente de acuerdo a lo que dices tú, pero es que hoy, escuchándote hablar a ti, cuando dices esto no tendría que estar incorporado en el ámbito educativo, yo añadiría en el ámbito educativo y en el ámbito familiar. Al final, creo que no tenemos que hacer todos un máster en atención al inmigrante, atención a la persona con discapacidad. Tendríamos que hacer una educación en valores, ¿no? Y si el valor es la persona y tenemos bueno, respetar a todas las personas, pues creo que al final
yo creo que adolece un poco el sistema educativo y a veces los sistemas familiares y la sociedad de realmente cuando trabajamos valores incluir a todo el mundo, porque esto es como todo. Además del valor, en la experiencia. En la experiencia. Yo siempre digo lo mismo. Yo la primera vez que estuve con una chica ciega, que fuimos a tomarnos un café, tuve unos nervios, o sea, estaba todo el rato, yo todo el rato pendiente de no ve, tenemos que cruzar. O sea, yo estaba obsesionada. O sea, yo no, es que no me podía relajar, me enseñaron cómo se guiaba, pero yo no estaba tranquila. Y nos toca una manifestación y yo ya 2 veces doble de nerviosa. A ver, cuando llegué un momento en que hablé con ella de tú a tú y pude tener la experiencia de que no era un pulpo con 7 cabezas, ¿me entendéis? Sino que era fulanita y que estábamos tomando un café y que entonces yo aprendí mucho más de lo que hubiera aprendido en 7 cursos, porque al final tienes que tener la experiencia. ¿Cuándo rompemos estereotipos con la inmigración? Cuando realmente tienes la experiencia. O sea, yo haría eso, trabajar valores, que creo que el respeto a la diversidad debiera ser un valor de obligado cumplimiento de ciudadanía, y luego el poder tener experiencias, ¿no? Yo recuerdo mi hija, porque a veces no, tenía en su clase que tocó, mi hijo tuvo una clase más homogénea, pero mi hija tuvo una clase más heterogénea. Y ella decía, ¿sabes que en clase AMA estamos todos los colores, desde el blanco hasta el negro? Y era una cuestión de como en la caja de pinturas, o sea, no era uno mejor que otro, no tenía más, ¿me entendéis? O sea, eso se lo enseñamos luego los adultos y el entorno. Para ellos era una cuestión de opciones, como lo tenían en la caja de pinturas. Claro, eran pequeños, ¿qué pasa? Que luego... Entonces, eso por un lado. Y si me permitís un segundo, cuando has dicho la pregunta, Juanjo, bueno, cuando la he leído Javier, fíjate, la he leído al revés de decir, ay, jo, igual le ha parecido que yo estoy hablando demasiado en términos generales, porque es verdad que luego hay situaciones, incluso actividades de ocio o incluso prácticas deportivas que hay que tener muy en cuenta la especificidad de cada discapacidad. Claro, porque no es lo mismo que te falte una pierna, que te falte un brazo, que no tengas equilibrio, que no veas. O sea, es que también tenemos que aprender a convivir lo más específico con lo más generalista, ¿no? Entonces yo ya estaba pensando, Juanjo, en mi argumento de, Juanjo, pero es que no solo hay que hablar de tipos, también hay que hablar, yo creo que tiene que convivir el conocimiento específico en cada uno en su medida. Esto es como las especialidades médicas, todos no saben de lo mismo. Y luego también creo que tiene que haber un discurso común. Nosotros hemos trabajado mucho formando a profesionales del ámbito del ocio y, por ejemplo, en el ámbito hotelero o turístico te das cuenta que tienes que darles claves comunes de atención a la diversidad. Tú no le puedes decir a alguien que trabaja en un hotel y encima tiene un contrato que igual ni tampoco es el mejor, oye, si te viene una persona con no sé qué, haces esto. No, a ver, desde el respeto, pregunta, o sea, no sé cómo decir, que al hilo de lo que me ha suscitado tu afirmación, creo que tenemos que aprender también a conjugar. Luego cada uno intervendrá. Donde tiene más competencias, pues Javier en deporte, nosotros hacemos más ocio, otro trabajará en síndrome de Down, pero creo que debemos convivir y escucharnos mutuamente, lo más específico y lo más generalista o lo más aglutinador, que igual me gusta más. Naturalmente, Aurora, estoy de acuerdo contigo, pero para eso estáis los especialistas. Pero yo creo que desde la sociedad en general tenemos que reivindicar que haya una formación y una educación pues eso, sobre la inclusión y sobre la gente, pues que no somos todos iguales. Claro que sí. A eso me refería, sí. Gracias. Perfecto. Juanjo, por estar, vicepresidente de la Federación Española de Rugby, gracias por estar con nosotros, con ese proyecto tan rompedor y tan necesario que tenéis del Plan Nacional de Rugby Inclusivo. Y normalmente los encuentros están diseñados para 1 hora, nos estamos alargando un poquito, pero me parece que es apasionante la discusión y por respeto a las personas que están participando en el chat, tenemos 2 preguntas. Aurora, mira, una es, preguntaba Adriana hace un ratito, ¿el ocio para personas con discapacidad debe ser subvencionado? Adriana, yo la respuesta, hoy a 10 de marzo de 2021, del 2021, Aurora Madariaga, no. A ver, el ocio es un escenario en el que convive público, privado y proyectos concertados.
en el que las personas podemos tener variabilidad de acceso y de experiencias. Yo creo que etiquetar y subvencionar por el hecho de tener una discapacidad se vuelve en contra. O sea, a mí no me parece una medida incluyente. A mí. Podríamos seguramente tú y yo matizar, porque es verdad que hay casos en los que el acompañante recibe una ayuda, vale, pero en principio a una familia el coste del ocio de sus hijos o de sus miembros le debería de costar lo mismo, porque es que el cine cuesta en este momento este dinero. Y si quieres, hay yo qué sé, tarjeta joven, hay otras opciones, ¿vale? O sea, yo, como tú me lo has planteado así de claro, ¿debe estar subvencionado? No. No por el hecho de tener una discapacidad, otra cosa es por otras cosas. Si un ayuntamiento subvenciona el carné a todos los jóvenes entre 20 y 30, por supuesto a los que además. Aurora, mira, hay una reflexión, no sé el nombre porque se ve igual se ha conectado con su teléfono y... Sí, pero es que no he visto entera, he leído el principio. Lo leo, mira, al hilo de lo que ha